¿Estudias o trabajas? Porque si trabajas, no estudias, y si estudias, no trabajas. ¿Estás con ellos o con nosotros? Tú decides. ¿Perteneces o no perteneces? ¿Amas o no amas? Si me amas, sígueme. Si no me amas, déjame. ¿Trigo o cizaña? ¿Juntas o desparramas? ¿Frío o caliente? ¿Blanco o negro? En la vida siempre se debe elegir. Pero en estos tiempos, hasta cómo decidir pareciera estar condicionado. Si calificas con un 1, eres un burro. Todo el mundo se te ríe y todo el mundo se te burla. Pero si calificas con 10, también se te ríen y también se te burla, porque eres un traga, un nerd. Entonces lo más cómodo, lo que pareciera que es el bien común, es ser un 6, un promedio, un mediocre. En los cuadernillos que se reparten en las escuelas a nuestros hijos, te dicen que ser hombre o ser mujer son extremos, que entre ambos hay un abanico de posibilidades en el cual puedes elegir estar, porque eres según lo que te percibes, dicen estos cuadernillos. Vivimos en un mundo en donde continuamente se toman decisiones. Eliges una cosa y descartas otras cosas. Pero esta misma sociedad que te obliga a decidir, también te dice, ojo con lo que eliges, ojo con ser un extremista. Puedes ser un seguidor de Jesús, pero no seas tan fanático. ¿Qué hacer? ¿Cómo decidir? ¿Qué camino seguir para no caer en esta trampa de no ser blanco ni negro, sino que conformarte con el gris? Ni blanco ni negro, cuando todo a nuestro alrededor es gris. Ese es el tema del día de hoy. El apóstol Pablo está escribiendo una carta a los romanos y dice así en el capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y el mismo apóstol Pablo también escribe una carta a los Efesios y les dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y a continuación de estos 2 versículos viene toda una serie de consejos de cómo vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana no es algo fácil hoy en día. El enemigo de Dios, Satanás, se ha encargado de introducir un concepto que no es necesario ser blanco o negro, que también se puede ser gris. Pero el apóstol Pablo, continuando y terminando estos consejos de cómo vivir la vida cristiana, él nos dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios o como tontos, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Pero uno se pregunta, ¿cómo es que un creyente de repente, de un momento a otro, se vuelve gris en sus decisiones? Vamos a ver 5 aspectos para evitar, para cuidar que esto no nos suceda. En primer lugar, el primer aspecto, una persona se transforma en una persona gris en sus pensamientos y en sus decisiones poco a poco, paso a paso. Nadie
tomas decisiones grises de repente. Todo es poco a poco, paso a paso, como dijo un conocido técnico de fútbol en Argentina. Ningún equipo sale campeón rápido, de la noche a la mañana. Al igual que ninguna empresa quiebra de repente. Es un camino descendente, paso a paso. De la misma manera, una persona se torna gris en sus decisiones de a poco, paso a paso. Solemos escuchar por ahí, caí en tentación, caí en pecado, como si fuera un accidente, como si fuera que no había nada que pueda evitar que esa persona esté hoy en pecado. Lo cierto es que caer en pecado es un camino descendente por decisiones que se toman día tras día. Uno de los daños más grandes que ha tenido el Evangelio de Jesús, especialmente en este tiempo, es exactamente lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel muchos años atrás. Y eso es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es una tendencia de conjuntar, de agrupar corrientes de pensamientos totalmente opuestos. Y de allí también se desprende la definición de sincretismo religioso. Es una mezcla, una simbiosis entre lo divino y lo pagano, lo profano. El sincretismo religioso no surge en una mesa de acuerdos, sino que surge de la cohabitación, de estar cercanos uno con el otro. Dice que el pueblo de Israel empezó a pedirle un rey a Dios, aunque Dios mismo había dicho que Él era el rey, el gobernador de su nación, pero ellos empezaron a mirar a sus vecinos y entonces ellos también querían tener rey. Y de repente ya no les gustaba la carpa en donde adoraban a Dios, ellos también querían tener un templo, porque sus vecinos tenían templos dedicados a sus dioses. Hasta la forma de adorar, empezaron a mirar a sus costados y le gustó cómo los otros adoraban a sus dioses y ellos quisieron imitar, no solamente en la adoración, sino aún tomando aún los dioses de los vecinos, dioses paganos. Es verdad, cuando dos culturas, dos formas de pensar, dos doctrinas totalmente diferentes, blanco y negro, se encuentran cara a cara, puede haber problemas, puede haber graves conflictos, suele haber chispazos. El sincretismo lo que busca es que esas dos culturas se acerquen, se mezclen, se toleren y dejen de pensar en blanco o en negro, sino que sean grises y así puedan coexistir. Y ustedes saben, el sincretismo tiene dos etapas para llevar adelante sus planes. El primero es la acomodación, el acomodarse, el conformarse, el amoldarse en la situación que están viviendo. Y la segunda faceta o la segunda etapa es la asimilación. A tal punto camina el sincretismo, empuja el sincretismo, que ahora ya no son dos grupos, sino que hay un nuevo grupo distinta a las otras dos culturas, porque no son ni blanco ni negro, ahora son grises. En la primera etapa, en la acomodación, en el amoldamiento, no es necesario que haya grandes cambios. Si hay algunos cambios, simplemente es de maquillaje, en ajustes exteriores, que no dañen, que no incomoden a las personas que integran cada grupo. Nada es sólido, nada es definitivo. Solamente lo que busca que ambos grupos puedan convivir. Es más, aún se siguen respetando los valores de cada uno. Vos y tu pensamiento, yo y mis pensamientos. Yo respeto lo que vos crees, él respeta lo que yo creo. Estamos acomodándonos. La segunda fase es la
asimilación. Esto es un paso más. Ahora, por la cercanía de ambos grupos, por la cohabitación, una cultura empieza a influir en la otra y viceversa. Ahora el blanco tiene algo de negro y el negro tiene algo de blanco. Las personas ya no están absolutamente cerradas a sus valores originales. Tienen cierta apertura, se aceptan y empiezan a adquirir nuevas costumbres. Es un proceso lento e inconscientemente que se va dando en ambos grupos. La asimilación total se da cuando de ambos grupos ahora surge un nuevo grupo con nuevos valores. No son ni blanco ni negro, son grises. El peligro es que esto mismo empieza a suceder en el cristianismo. Poco a poco, por la cohabitación, por estar junto a las otras culturas, la cultura de este mundo va influenciando en la cultura cristiana. Y ahora, lo que es peor de todo, se va dejando, se va renunciando o simplemente menoscabando los valores del reino de los cielos. Jeremías capítulo 15, versículo 19, dice así el profeta: así ha dicho Jehová, o así dice Jehová, tú tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Ahora, no es sencillo, no es fácil mantenerse en los pensamientos, en los valores cristianos. Jesús, sabiendo esto, antes de irse, oraba al Padre diciendo estas palabras: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Jesús estaba orando al Padre y Él le decía, antes ellos pasaban desapercibidos, eran uno más del montón, pero desde ahora que decidieron ser cristianos, el mundo, sus vecinos, sus parientes, sus compañeros de trabajo, va a empezar a rechazarlos, va a despreciarlos, se van a burlar de ellos y hasta algunos van a ser odiados. Creo que a nadie le pasó que cuando te convertiste a Cristo, cuando viniste a Jesús y te rendiste a Él, viniera tus parientes, tus vecinos, tus compañeros de trabajo y te dijeran, te felicito, qué bueno que ahora eres un seguidor de Jesús. ¿Verdad que no? Todo lo contrario nos ha sucedido. ¿Y por qué sucede esto? Jesús mismo en la oración lo contesta. Dice así, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es que el Evangelio de Jesucristo es una verdadera gran empresa de mudanza. Continuamente, todos los días, está mudando personas que iban rumbo al infierno, ahora rumbo al reino de Dios, rumbo a vivir una vida como Jesús, Señor y dueño de nuestras vidas. Y esto al enemigo no le gusta para nada. Para poder comprender mejor te voy a dar una ilustración futbolística. Vamos a suponer que un jugador muy importante es vendido del equipo A al equipo B. El equipo A y el equipo B continuamente están compitiendo por quién es el mejor. Ahora, cuando un jugador va del equipo A al equipo B, te regalo, ni bien pisa el césped en la cancha de fútbol y allí están, se acuerdan de su papá, se acuerdan de su mamá, de su hijo, de su esposa, recibe todo tipo de insultos, le arrojan cosas, le hacen la vida imposible y ni que hablar si llega a hacer un gol para su nuevo equipo. Ahora, si este jugador importante del equipo A no es vendido, no es transferido al equipo B, sino que va a un otro equipo, el C, el D o como quieras llamarlo, allí pareciera tolerarlo, pareciera que la tribuna, la hinchada acepta, porque no es ni A ni B, ahora es de otro equipo. Bueno, imagínense, es exactamente lo mismo en el mundo espiritual. Antes ibas camino al infierno,
eras del mundo de las tinieblas. Ahora que has recibido a Cristo como Señor y Salvador, perteneces al reino de la luz. Eres un hijo, una hija de Dios, porque Jesús te rescató, te salvó. Satanás no lo soporta. Está altamente enojado con vos. Y lo que va a buscar es que dejes de ser blanco y te transforme en gris. Porque Él prefiere que seas gris antes que te juegues del todo por Jesús. El sincretismo es un arma letal y actual que Satanás está utilizando. Poco a poco, día a día, lentamente y casi sin darte cuenta, Él va a buscar que la cultura de este mundo, la forma de vivir, la forma de pensar de este mundo vaya influenciando sobre tus pensamientos. Y cuando menos te des cuenta, las costumbres de este mundo comienzan a formar parte de tu vida. Entonces empiezas a permitir ciertas cosas en tu vida. Empiezas a actuar como todos los hacen. Empiezas a decir ciertas palabras como todo el mundo lo dice. Empiezas a tomar atajos en la vida, pequeños engaños para llegar a la meta, para ser primero o quizás para no hacer la fila. Lo cierto es que a todo esto tanto diluyó tus valores que ahora ya no les llama pecado, le dices viveza criolla. Sincretismo, mezcla, paso a paso, cada día cediendo un poco más. El segundo aspecto a tener en cuenta para no transformarte en una persona de decisiones grises es que justifiques tus actos por la situación que estás viviendo. Se suelen escuchar frases como estas: no me quedó otra alternativa, me vi obligado a hacerlo, mi jefe me lo pidió, el Señor sabe que no fue mi intención. El fin es bueno, para no decir el fin justifica los medios. En la actualidad estas expresiones o actitudes son muy comunes, las cuales no solamente no toman en cuenta las ordenanzas bíblicas, sino que simplemente le van diluyendo y le van haciendo perder valor. Cuando esto sucede, el hombre se justifica todo bajo la máscara de víctimas. Yo no quería hacerlo, pero no me quedaba otra, pobrecito de mí. Hoy en día ya no hay cosas buenas o malas. Todo depende de lo que tú estás viendo, de lo que tú percibas. Es decir, todo es relativo, todo es gris. Pero para lo que decimos seguir a Cristo, no es mi verdad, no es tu verdad, es su verdad. En la Biblia está el ejemplo de Saúl. 2 veces cae en la misma trampa. Dice que ellos tenían que ir a la batalla contra los enemigos de siempre, los filisteos. Y dice que estaban muertos de miedo porque los filisteos eran un gran número de hombres apostados allí frente a ellos. Desde el rey Saúl hasta el último soldado estaban escondidos, muertos de miedo. Dios había dicho que no vayan a la batalla sin antes ofrecer un sacrificio a su nombre. Entonces Samuel, que era el profeta, le dijo a Saúl: hasta que yo no venga, no vayas a la batalla. ¿Qué pasó? No lo sabemos, pero Samuel ese día no llegó a tiempo. No sabemos si se le atrasó el reloj, si perdió el colectivo, si el gallo pinto no cantó. El asunto es que dice que el enemigo avanzaba, Saúl muerto de miedo y el sacrificio sin ser presentado a Dios. Y algunos soldados empezaron a decir: soldado que huye sirve para otra guerra. Así que se mandaron a mudar y Saúl se asustó, estaba quedando solo. Entonces, ¿qué hizo? Tomó el sacrificio, lo quemó sobre el altar y lo presentó a Dios. Y a él no le estaba permitido, no era un sacerdote. Así que al venir Samuel, llegó un poco tarde, pero vino.
Dice que le pregunta a Saúl, ¿qué has hecho? Y él dice, presenté el sacrificio a Jehová porque tú nos venías y el ejército se me desertaba. Locamente has hecho, dijo Samuel, porque no te está permitido. Dios instituyó otra forma para que se presente sacrificio a Él. 2 capítulos más adelante, solamente 2 capítulos. No sabemos cuánto tiempo es esto, pero otra vez estaban en guerra ahora contra los amalecitas. Y Dios le había dicho, destruyan todo lo que ustedes encuentren en el otro pueblo, el enemigo de Israel. Así que dice que ellos fueron contra el rey de los amalecitas, pero no lo mataron, lo tomaron vivo. Y cuando fueron y destruyeron todo lo vil, lo despreciable, no dejaron nada, pero en el corral encontraron unas lindas ovejas, unas vacas bien gorditas, y ellos lo tomaron vivo y lo trajeron a su pueblo, a su casa. En eso llega el profeta Samuel y sale Saúl a su encuentro y lo saluda. Oh Samuel, he cumplido con la orden de Dios, he destruido todo de los amalecitas. Entonces de repente escuchan ruido, por allá había una vaca mugiendo, por allá una oveja balando, y Samuel le dice, Saúl, ¿qué es esto? Estoy escuchando ruidos. No, es que hemos cumplido lo que Dios nos pidió, solamente que hemos tomado algunos lindos animales, los más gordos, para presentarle sacrificio a Jehová. ¿Saben lo que dijo Dios? Dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dios dice a través del profeta Samuel, me pesa, me duele haber puesto como rey a Saúl, porque ahora ya no me obedece, no cumple con mis palabras, me ha abandonado. El Evangelio es el lugar menos indicado para imponer voluntad humana. No tenemos el permiso de redireccionar o redefinir la voluntad de Dios. Aún en la iglesia no es lo que yo quiero, lo que vos querés, es lo que Dios quiere y lo que Él nos pidió, lo que tenemos que hacer, porque no es mi verdad, no es tu verdad, es la verdad de Él. Y en la iglesia solo Él dice, solo Él ordena. No importa lo que el mundo piensa, no importa lo que digan la mayoría, nosotros debemos apegarnos a la voluntad de Dios, porque esa es la única manera de afectar, de transformar este mundo que tanto necesita a Dios. El tercer aspecto a tener en cuenta para no ser una persona de decisiones grises es no hablar mentiras. Pareciera loco aclarar esto, ¿no? Pero media verdad es mentira total. Mentira camuflada, aliviada, aguada o como quieras llamarlo, sigue siendo una mentira. Escuchen la opinión de Jesús sobre la mentira. Está allí en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo curioso es que Jesús no le estaba hablando a la gente común, no le estaba hablando a los pecadores de Israel. Él estaba hablando a los religiosos, a los que lideraban la iglesia de aquellos tiempos. Él le decía, ustedes no pueden conocer la verdad, no me pueden conocer a mí porque son mentirosos. La forma de vida, la forma en que se comporta y la forma que hablan están llenos de mentiras. Cuando la mentira es empleada con sutileza, en vez de utilizarse la verdad
pareciera que no es un problema grave. El problema es cuando empieza a salir a luz esa mentira. Entonces hay que decir una mentira para tapar esa mentira. Y después otra mentira más grande para tapar las otras dos mentiras. Y cuando menos te das cuenta, te transformaste en una persona que miente como rutina, como parte de su vida. Ya no te pesa mentir, no te trae culpa mentir. Ya no pides perdón a Dios por mentir. Hay una serie muy famosa del Dr. House, quizás lo viste. Él tiene una frase, él dice: todos mienten, la gente no cambia, solo encuentra nuevas formas de mentir. Y además suele decir que esto sucede, ¿saben por qué? Porque les funciona. Él dice: la sociedad funciona en base de mentiras. Pero Jesús, hablando a sus discípulos, a sus hijos en el Sermón del Monte, dijo lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Tremendo esta palabra de Jesús. Él dijo: cuando ustedes digan sí, que sea sí. Cuando ustedes digan no, que sea verdaderamente no. Si ustedes dicen cualquier otra cosa, proviene de Satanás. Es cierto, hablar con la verdad, hablar verdad, tiene un alto costo. Puede resultar que te saquen de un grupo, que te rechacen, que te desprecien, que se te burlen. Pero es necesario entender que debemos hablar con la verdad, porque esto va a reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Es necesario, es imperativo que vean en tu estilo de vida y en tus actitudes y en tus decisiones la realidad de Cristo que te ha transformado, convirtiéndote en una persona irreprensible, sencilla y sin mancha. El cuarto aspecto a tener en cuenta para no ser un hombre o una mujer de grises decisiones es que en nombre de la libertad creas que puedes tomar decisiones sin consultar a Dios. En Hechos capítulo 16 hay una situación bastante extraña. Pablo se había convertido y se había transformado en el apóstol a los gentiles. Está predicando por todo lado. Viaja a una ciudad, viaja a la otra ciudad. Está emocionado por predicar la palabra de Dios y cómo las personas son atraídas a Jesús y son transformadas por el Evangelio. Entonces quería viajar, quería conocer, quería ir a otras ciudades, pero de repente se les prohibió por el Espíritu Santo seguir viajando. Leamos la historia. Hechos 16, 6 al 10 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Cómo puede suceder esto? Pablo quería predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo le impide que él siga predicando en el camino que iba. No es que estaba mal, no es que Dios estaba en contra, simplemente el propósito de Dios para Pablo era que tomara otro camino. Dice así la historia. Y se le mostró a Pablo en visión una noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El fin no justifica los medios. Pablo quería ir a predicar, quería seguir evangelizando. No era algo malo, pero Dios tenía otros planes
para Él. El fin no justifica hacer lo que nosotros queremos. Cada creyente, cada iglesia hace y dice solamente lo que Dios quiere que hagamos y que digamos. Una vez leí el titular en una revista que decía: no pongas a Dios en tus planes, mejor ponte tú en los planes de Dios. Gran verdad es esta. Más adelante Pablo a los filipenses le escribe lo siguiente: porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios no está produciendo en nuestras vidas el querer como el hacer, es para preocuparse, porque quizás nos estamos volviendo grises. El quinto aspecto para no ser una persona que sea abrumado por los grises es no tener en poco tu testimonio cristiano. Mi madre solía decir: hijo, no solamente hay que ser, también hay que parecer. Una de las armas poderosas de la iglesia primitiva era su testimonio. La gente veía a ellos y veían en quién creían. El evangelista Moody dijo una vez: de cada 100 personas, 1 leerá la Biblia, los otros 99 leerán al cristiano. El buen testimonio es el resultado de una vida transformada y este a su vez refleja la imagen, el carácter de Cristo. Este estilo de vida de los primeros cristianos impactó el mundo conocido en esa época. Hasta el Imperio Romano estaba asustado, estaba atemorizado por la forma en que ellos se comportaban, cómo vivían, cómo se amaban, cómo eran honestos, cómo eran leales. Y a tal punto que en una ciudad llamada Antioquía se le llamó cristianos a los creyentes en Cristo, porque todo el mundo decía: se parecen muchísimo a Jesús. Esto es lo que necesita con urgencia este mundo gris. El avivamiento no vendrá por nuestros grandes congresos o por nuestras disciplinas espirituales o por nuestras grandes convocatorias o por nuestros recitales o campamentos o como quieras llamarlo. Vendrá cuando Cristo sea visto en cada uno de nosotros. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis o Revelaciones, hay una carta que Jesús manda a la iglesia que está en la Odisea. Muchos comentaristas dicen que esta iglesia representa o simboliza a la iglesia de los últimos tiempos. Así dice esta carta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ni blanco ni negro, gris. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia creía que ya tenía todo lo suficiente para hacer las cosas como ellos querían hacer. Ya no necesitaban más a nadie, ya no necesitaban de otras iglesias, ya no necesitaban de los otros hermanos, ya no necesitaban nuevos dones, ni siquiera los recursos materiales, porque ellos se creían ricos, que tenían el poder suficiente para hacer lo que ellos querían hacer. Ahora Dios le dice
hay un problema. Eres ciego, de verdad eres ciego. Has perdido la visión. Has perdido el camino. Y claro, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, ellos en su autosuficiencia dejaron hasta a Jesús del lado de afuera, a tal punto de que dice que Jesús golpea la puerta de aquella iglesia y dijo, yo soy Jesús, ¿alguien me puede abrir? Yo quiero entrar y estar con ustedes, yo quiero cenar con ustedes y yo quiero que ustedes puedan estar también conmigo. En segundo lugar le dice, están desnudos, han perdido sus vestiduras, han perdido aquel uniforme, aquel traje que los representa. Y el apóstol Pablo, a propósito de esto, les dice a los colosenses lo siguiente: no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Vístanse de la nueva naturaleza. Ahora ustedes ya dejaron atrás su vieja vida. Ahora tienen una nueva vida y esa nueva vida es en Cristo. Por lo tanto, conviértanse en quien dicen ser. Y lo peor de todo, dice que ellos dejaron a Jesús afuera. Ya no lo convocaron para sus actividades. Ya no le convocaron para sus planes. Ellos empezaron a hacer las cosas que ellos creían que era correcto, que ellos creían que a Dios le gustaba, pero sin embargo, Dios estaba fuera de todos sus planes. Y el peor de los problemas es que no eres frío ni caliente, eres tibio, por lo tanto te vomitaré de mi boca, les dijo Jesús. Cuando todo lo que nos rodea es gris, atrévete a ser lo que Dios dice que eres. Conviértete en quien dices ser. Este mundo necesita de hombres y mujeres que iluminen, que sean referentes. Y cuando la gente corra a las iglesias, no te vea a vos, no me vea a mí, sino que vean a Cristo que vive en nosotros, a hombres y mujeres que reflejen su imagen, y allí vendrá el verdadero avivamiento. Eso es lo que el mundo necesita en este tiempo, hombres y mujeres que representen a Cristo cuando todo a nuestro lado es color gris. Dios te bendiga. Que tengas una buena semana y nos volvemos a encontrar en cualquier momento.